Mi nombre es Arthur Vance Kincaid. Tengo 71 años y durante 45 años trabajé como cardiólogo en el Hospital General Metropolitano en Atlanta, Georgia. Si me estás escuchando ahora, amigo mío, es porque necesito contarte una historia que me rompió el corazón y casi me mata. Mi propio hijo, Felix, mi único hijo, intentó asesinarme. Sí, tal como lo oyes. Durante 3 meses, él cambió sistemáticamente mis medicamentos recetados para el corazón por píldoras falsas, esperando que yo muriera más rápido para heredar mis ahorros y mi condominio. Pero olvidó una cosa muy importante. Yo soy médico, y la mitad de la comunidad médica en Atlanta alguna vez fueron mis alumnos. Todo empezó un martes por la mañana en octubre. Eran las 7 cuando me desperté con esa sensación extraña en el pecho. Esa presión que conozco tan bien. Había sufrido mi infarto 6 meses antes y desde entonces había tomado religiosamente mi digoxina, mi metoprolol y mi aspirina. Pero esa mañana, mientras preparaba el café fuerte que tanto me gusta, sentí que algo estaba muy mal. La falta de aire había empeorado muchísimo en las últimas 2 semanas. Subir los 3 pisos hasta mi condominio en Peachtree Street se había convertido en una tortura. Mis piernas se hinchaban más cada día, y me despertaba por las noches ahogándome. Es normal, me decía a mí mismo. Después de un infarto eres viejo, Arthur. Acepta la realidad. Pero hay una cosa que aprendí en 45 años operando corazones. Nunca ignores tu intuición médica. Cuando algo no cuadra, siempre hay que investigar. Ese martes llamé a la oficina del Dr. Darius Hayes en Midtown. Darius había sido mi residente hace 20 años. Ahora tenía su propia clínica privada exitosa. Le expliqué mis síntomas por teléfono y me dijo, «Dr. Kincaid, venga inmediatamente». De camino a su consulta, recordé todas las veces que le enseñé a Darius a leer electrocardiogramas. «Mira bien las ondas, Dr. Hayes», le decía cuando era joven. «El corazón siempre dice la verdad, solo hay que saber escucharlo». Darius me recibió con esa sonrisa respetuosa que siempre me daban mis exalumnos. Su consulta era elegante, con diplomas en las paredes y una hermosa vista del skyline del centro de Atlanta. Me examinó durante 1 hora completa, electrocardiograma, ecocardiograma, análisis de sangre. Los resultados lo dejaron perplejos. «Dr. Kincaid», dijo, revisando los papeles por tercera vez. «Sus niveles cardíacos están mal, muy mal. Pero según su expediente, usted toma todos sus medicamentos religiosamente». «Así es, Darius. Felix me los compra cada mes y los tomo exactamente como recetaron». Darius frunció el ceño. «Es extraño, doctor. Sus síntomas indican que no está recibiendo la medicación adecuada. Es como si no estuviera tomando nada en absoluto». Esas palabras me resonaron en la cabeza todo el camino a casa. Como si no estuviera tomando nada en absoluto. Subí lentamente los 3 pisos hasta mi apartamento, sintiendo cómo mi corazón protestaba con cada paso. Una vez dentro, me senté en mi sillón favorito, el de cuero marrón que Celeste me regaló por mi cumpleaños 50. Desde allí, podía ver la foto de mi esposa en la mesa de centro, sonriendo con esa dulzura que tanto extraño. «¿Qué piensas tú, mi amor?», le pregunté a su retrato. «¿Me estaré volviendo paranoico?». Pero la paranoia de un médico experimentado tiene base real. Fui al botiquín y saqué todas las cajas de medicamentos que Felix me había traído el mes anterior. Las observé con cuidado bajo la lámpara del escritorio. El mismo escritorio donde había escrito miles de recetas para salvar vidas. Las cajas parecían normales, los sellos intactos, los nombres de los laboratorios correctos. Pero al mirarlas más de cerca, noté algo raro. Marcas diminutas en las esquinas, como si las hubieran abierto y vuelto a pegar. Las pestañas de cartón mostraban leves deformaciones. Mi corazón empezó a latir más rápido. Con cuidado, abrí una de las cajas de digoxina. Las píldoras parecían idénticas a las originales,
Mismo color blanco, misma forma, mismo tamaño. Pero algo en su textura no me convencía. Las tomé entre los dedos y las olí. Les faltaba ese leve aroma químico característico de los fármacos. «Dios mío», murmuré. Esa noche no pude dormir. Me di vueltas en la cama, sintiendo cómo mi mente de médico conectaba los puntos. Félix había insistido tanto en encargarse de mis medicamentos. «Descansa, papá, yo me ocupo de todo», me había dicho después del infarto. «Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí». Parecía tan considerado, tan filial. Después de años de decepciones con sus negocios fallidos, mi hijo por fin mostraba madurez y responsabilidad. Al día siguiente, llamé al doctor Julian Cole. Julian había sido uno de mis mejores alumnos en los años 90 y ahora era el jefe de farmacia del Centro Médico St. Jude's. «Julian», le dije, «necesito un favor muy discreto». Nos encontramos en su laboratorio a las 6 de la tarde, cuando todos se habían ido del hospital. Le entregué 3 píldoras de cada medicamento. «Analiza estas píldoras, Julian. Necesito saber exactamente qué contienen. Y por favor, no se lo menciones a nadie». Julian me miró con la expresión seria que había aprendido en sus residencias conmigo. «¿Sospecha de algo, doctor?» «Espero equivocarme, pero 45 años de experiencia me dicen que algo no está bien». Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada vez que veía las píldoras en el botiquín, sentía una mezcla de incredulidad y terror. ¿Era posible que mi propio hijo intentara matarme? Recordé cuando Félix era niño, como de 8 años, visitándome en el hospital. Se sentaba callado en una silla de mi oficina, mirándome atender pacientes. «Papá, ¿tú salvas vidas?», me preguntaba con esos ojos brillantes y admirados. «Sí, hijo», le respondía como lleno de orgullo. «Es el trabajo más importante del mundo». Después de cada cirugía exitosa, Félix corría a abrazarme. «Mi papá es un héroe», gritaba por los pasillos del hospital. Las enfermeras se reían y le daban caramelos. Estaba tan orgulloso de ser el hijo del doctor Kincaid. ¿Cuándo desapareció esa admiración? ¿Cuándo el orgullo se convirtió en codicia? El jueves por la mañana sonó mi teléfono. Era Julian. «Doctor, necesito verlo ya. Venga al laboratorio». Su voz sonaba tensa, preocupada. Tomé un té y llegué al hospital en 20 minutos. Julian me esperaba con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de horror e incredulidad. «Doctor Kincaid», empezó, sosteniendo unos papeles con manos temblorosas. «Los resultados están aquí. No sé cómo decirle esto». «Dímelo directo, Julian. Soy médico. Puedo soportarlo». Julian respiró hondo. «Las píldoras que me trajo no contienen ningún principio activo. Nada. Son solo almidón, tiza triturada y un poco de colorante. Placebos perfectos, pero placebos al fin». Sentí como si me hubieran pegado el pecho con un martillo. Las piernas me fallaron y tuve que sentarme en la silla más cercana. Todo mi mundo se tambaleó en ese momento. «¿Estás seguro?», logré preguntar con la voz quebrada. «Completamente. Analicé cada muestra 3 veces. Doctor, alguien le ha estado dando píldoras falsas durante meses, a juzgar por su estado de salud». La realidad me golpeó como un tsunami. Mi hijo, mi único hijo, la persona en quien más confiaba, había estado intentando matarme sistemáticamente, con la frialdad de un asesino profesional. Imagina, amigo mío, el momento en que un hombre que dedicó 45 años a salvar vidas descubre que su propio hijo ha estado intentando quitarle la suya durante 3 meses. Es un dolor sin nombre. Es una traición que rompe algo en el alma que nunca se puede reparar. Volví a casa en estado de shock. Cada paso desde el hospital hasta mi condominio se sentía como caminar en una pesadilla. Las calles de Atlanta que tanto amaba, los edificios históricos del centro, todo parecía diferente, más oscuro, como si hubiera descubierto que vivía en un mundo de mentiras. Una vez en casa, examiné de nuevo todas las cajas de medicamentos con ojos nuevos.
Ahora que sabía qué buscar, la evidencia era clara. Todas las cajas habían sido abiertas y reseñadas. El empaque interior mostraba señales de manipulación. Las píldoras que antes parecían normales, ahora obviamente se veían diferentes, más opacas, con una textura distinta. Felix había sido muy cuidadoso. Había obtenido réplicas casi perfectas. Alguien con experiencia había hecho ese trabajo. No era cosa de un aficionado. Me senté en mi escritorio y saqué un bloc de notas. Con la precisión de un médico forense, empecé a documentar todo. Fechas, observaciones, síntomas, cada detalle podía ser importante. Luego vino el recuerdo más doloroso de todos. Hace 3 semanas, Felix había venido a cenar. Preparamos juntos costillas baby back ahumadas lentamente, su plato favorito desde niño. Mientras comíamos, me preguntó, «Papá, ¿cómo te sientes? ¿Te están ayudando los medicamentos?» Yo le respondí, «Me siento mal, hijo, cada día peor, pero el doctor dice que es normal después del infarto». Felix sonrió, una sonrisa que ahora entiendo que no era de compasión, sino de satisfacción. «No te preocupes, papá, todo estará bien pronto». Pronto, esa palabra ahora tenía un significado siniestro. Felix estaba esperando que yo muriera pronto. Esa noche, sentado en mi sillón, mirando las píldoras falsas esparcidas en la mesa de centro, sentí una transformación dentro de mí. El dolor del padre traicionado lentamente se convirtió en la fría determinación del médico. El hombre que había dedicado su vida a la justicia en el quirófano no iba a permitir que este acto quedara impune. Felix había cometido un error fundamental. Me había subestimado. Había olvidado que yo no era solo un viejo enfermo con problemas cardíacos. Era el doctor Arthur Consincade, el hombre que había formado a la mitad de los médicos de Atlanta, el que tenía contactos en hospitales, laboratorios y el sistema judicial. Si quería jugar al juego de la vida y la muerte, estaba a punto de descubrir que su padre conocía las reglas mejor que nadie. Esa noche, sentado en mi estudio, rodeado de la evidencia de la traición de Felix, mi mente empezó a viajar al pasado. Hace 43 años, cuando Celeste me dijo que estaba embarazada. Recuerdo que estaba en la cocina de nuestro pequeño apartamento en Midtown, preparando café después de un turno de 24 horas en el hospital. «Arthur», me dijo con esa sonrisa tímida que tanto amaba, «vamos a ser padres». En ese momento, todo cambió. Ya no trabajaba solo para los dos, trabajaba para el futuro de nuestro hijo. Desde ese día, cada dólar que ganaba tenía un destino. Darle al niño que venía todo lo que yo nunca tuve. Yo venía de una familia humilde en Birmingham, Alabama. Mi padre vendía periódicos en la esquina. Mi madre lavaba ropa ajena. Estudié medicina con becas, trabajando noches como auxiliar en residencias de ancianos para pagar mis libros. Juré que mi hijo nunca conocería esa lucha, esa incertidumbre de no saber si habría dinero para el desayuno. Cuando Felix nació en 1978, fue el bebé más hermoso del hospital universitario Emory. Tenía los ojos grandes de su madre y, juré, la inteligencia de los Consincade. Las enfermeras lo adoraban. «Este niño va a ser médico como su papá», decían mientras lo cargaban. Desde sus primeros meses, empecé a ahorrar para su futuro. No al azar, amigo mío, sino con la disciplina de un soldado. Cada mes apartaba exactamente el 30% de mis ingresos en una cuenta especial que bauticé «El futuro de Felix». Celeste se reía de mi obsesión con ese cuaderno donde anotaba cada depósito. «Ya verás», le decía mientras escribía los números, «cuando Felix crezca, tendrá todo lo que necesita». Trabajé turnos dobles, guardias de fin de semana, consultas privadas hasta tarde. Mi consulta en el centro estaba llena de pacientes porque tenía fama de ser meticuloso y honesto. Cada dólar extra iba directo a esa cuenta sagrada.
Para cuando Félix cumplió 5 años, ya habíamos ahorrado $200,000. Celeste quería comprar un auto nuevo, pero le dije, mi amor, el auto puede esperar, la educación de nuestro hijo no. Félix era un niño brillante. Juro que sabía leer a los 4 años. A los 6 resolvía problemas de matemáticas que sorprendían a sus maestros. Lo inscribimos en las escuelas Westminster, el colegio privado más prestigioso de Atlanta. La matrícula costaba lo que muchas familias ganaban en 3 meses, pero valía cada centavo ver a mi hijo llegar a casa con medallas de honor y diplomas de excelencia académica. Los sábados por la mañana, Félix venía conmigo al hospital. Se ponía una bata blanca pequeña que Celeste le había cosido y recorría los pasillos como si fuera el dueño. «Buenos días, doctor Félix», le decían las enfermeras. Y él respondía con la seriedad cómica de un niño. «Buenos días, tengo que revisar a mis pacientes». Esos fueron los años más felices de mi vida. Ver crecer a ese niño inteligente y ambicioso, sabiendo que tenía un futuro brillante. Cada sacrificio valía la pena cuando lo veía estudiando en su escritorio, concentrado en sus libros como un pequeño erudito. En 1995 decidimos comprar el condominio en Peachtree Street. Era un sueño imposible para la mayoría de las familias americanas. Un apartamento de 2,000 pies cuadrados en el mejor edificio de Midtown, con acabados de lujo y vista a la ciudad. El precio era astronómico, $800,000. «¿Estás loco, Arthur?», me preguntó mi hermano cuando se lo conté. «Nadie en nuestra familia ha vivido en un lugar así». Pero yo tenía una visión clara. Félix necesitaba crecer en un ambiente de éxito, rodeado de gente exitosa. Necesitaba ver que el trabajo duro y la educación te llevan a los lugares más altos. Ese condominio no era solo una casa, era una declaración de principios. Pagué la mitad en efectivo con los ahorros de 20 años. El resto lo financié a 10 años, trabajando más duro que nunca en mi vida. Cirugías desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, consultas de fin de semana, conferencias en otros estados. Celeste apenas me veía, pero entendía el sacrificio. «Es por Félix», me decía cuando llegaba agotado a las 11 de la noche. «Todo esto es por nuestro hijo». El día que nos mudamos al nuevo condominio, Félix tenía 17 años y estaba a punto de entrar a la universidad. Lo recuerdo mirando desde el balcón y gritando, «¡Papá, se ve toda la ciudad desde aquí!». Su felicidad hizo que cada hora extra de trabajo valiera la pena. Para entonces, Félix había decidido estudiar administración de empresas en la Goizueta Business School de la Universidad Emory, la facultad más cara y prestigiosa del sureste. La matrícula por semestre costaba más que el salario anual de un trabajador promedio, pero nunca dudé en pagarla. «Quiero ser empresario, papá», me dijo en su primer año. «Quiero crear mi propia compañía y tener éxito como tú». Oír eso me llenó de orgullo. Mi hijo no solo tendría una profesión, tendría grandes ambiciones. Sería un líder, un creador de empleos, alguien importante en la comunidad. Durante sus años universitarios, Félix vivió como un príncipe. Tenía su propio auto, un SUV nuevo que le compré por su cumpleaños 20. Sus amigos lo envidiaban. Salía todos los fines de semana, viajaba de vacaciones a Cancún y el Caribe, usaba ropa de diseñador. Nunca le negué nada. «Dale lo mejor», me aconsejaba Celeste. «Un hijo que se siente amado y valorado será un hijo exitoso». Pero había señales que ahora, con el dolor de la traición, veo claras. Félix nunca preguntaba cuánto costaban las cosas. Nunca mostraba gratitud genuina por los sacrificios que hacíamos. Para él el dinero era algo que simplemente aparecía cuando lo necesitaba. Cuando se graduó en 2000, organizamos una fiesta espectacular en el salón del St. Regis Atlanta. 100 invitados, banda completa, cena formal. Gasté $15,000 en esa celebración.
Pero ver a Félix con su toga y título de administración de empresas me llenó de una satisfacción indescriptible. Ahora empieza el trabajo de verdad, le dije esa noche mientras brindábamos con whisky añejo. Ahora vas a construir tu propio imperio. Los primeros años después de la universidad fueron complicados. Félix no conseguía empleo en las grandes compañías donde había hecho pasantías. Los puestos son todos por contactos, se quejaba. Todo es a quien conoces. Después de 8 meses buscando, decidió que era mejor emprender por su cuenta. «Papá, tengo una idea increíble», me dijo una tarde en 2001. «Voy a abrir un restaurante italiano de lujo en Buckhead. Estudié el mercado y es un éxito seguro». La inversión inicial fue de $80,000, casi todo el dinero que habíamos ahorrado ese año. Celeste tenía dudas, pero yo creí en mi hijo. «Es joven y ambicioso», le dije. Todos los empresarios exitosos empezaron arriesgando. El restaurante se llamó La Bella, y durante 3 meses pareció prometedor. Félix trabajaba día y noche supervisando cada detalle. Parecía haber encontrado su vocación. Yo iba a comer allí 2 veces por semana, orgulloso de ver a mi hijo dirigiendo su propio negocio. Pero al 4.º mes empezaron los problemas. Félix no tenía experiencia real en administración. Los costos se dispararon. El personal robaba. La clientela no era la esperada. Al 6.º mes, el restaurante estaba en números rojos. «Papá, necesito otros $20,000 para salvar el negocio», me suplicó una noche con lágrimas en los ojos. «Es temporal, hasta que lo enderece». Se los di, por supuesto, pero no sirvió. 3 meses después, La Bella cerró permanentemente. $80,000 perdidos. 2 años de ahorros convertidos en nada. Félix estaba devastado. «Lo siento, papá, te fallé». Pero yo lo consolé como siempre. «No importa, hijo. El fracaso es parte del aprendizaje. La próxima vez será diferente». La próxima vez llegó. En 2003, una empresa de construcción enfocada en viviendas de bajo ingreso. «Papá, el gobierno está dando muchos incentivos para viviendas asequibles. Es un negocio garantizado». Esta vez, la inversión fue mayor, $120,000. Vendimos algunas inversiones que Celeste tenía. Saqué un préstamo contra el condominio. Todo para creer en Félix, para darle otra oportunidad de demostrar su capacidad. La empresa de construcción duró 8 meses. Problemas con permisos, disputas laborales, materiales defectuosos. Félix no tenía la experiencia ni la madurez para manejar un negocio tan complejo. Otro fracaso, otra pérdida enorme. Pero lo que más me dolió no fue el dinero. Fue ver cómo Félix empezó a cambiar después de esos fracasos. Se volvió resentido, amargado. Culpaba a la economía, al gobierno, a la competencia desleal. Nunca se culpaba a sí mismo. Y empezaron los pedidos constantes de dinero. «Papá, necesito dinero para la entrada de un condominio». «Papá, se me averió el SUV. Necesito otro». «Papá, encontré una oportunidad de inversión increíble». Cada vez que le pedía detalles específicos sobre esas oportunidades, se ponía evasivo. «Es complicado de explicar, papá. Solo confía en mí». Para 2010, había perdido la cuenta de cuánto dinero le había dado a Félix. Millones de dólares desaparecidos en proyectos fallidos, gastos personales e inversiones fantasma. Celeste, que entonces luchaba contra el cáncer de mama, me dijo con voz débil: «Arthur, tienes que poner límites. Félix necesita aprender a valerse por sí mismo». Pero yo no podía. Era mi único hijo, mi única familia después de que Celeste muriera en 2011. Félix fue mi único consuelo en su funeral. Me abrazó y lloró conmigo. «Papá, ahora solo nos tenemos el uno al otro», me dijo. «Siempre estaré aquí para ti». Qué ironía tan amarga, amigo mío, ¿verdad? El hijo por quien lo había sacrificado todo, por quien había trabajado hasta el agotamiento durante 40 años, por quien había gastado millones de dólares, ahora contaba los días hasta que mi muerte. Después del infarto, cuando Félix se ofreció a encargarse de mis medicamentos,
Pensé que por fin había madurado. «Papá, tú nos cuidaste toda la vida. Ahora me toca cuidarte a ti», me dijo con una sonrisa que creí sincera. Los primeros meses después del infarto, Félix venía a cenar conmigo 2 veces por semana. Llegaba con las bolsas de la farmacia, organizaba mis píldoras en los dispensadores semanales y se aseguraba de que tomara todo a tiempo. «¿Tomaste tu dosis de la mañana, papá?», me preguntaba durante la cena. «¿No olvidaste la digoxina de la tarde?». Me conmovía su atención. Por primera vez en años, Félix parecía preocupado genuinamente por alguien más que por sí mismo. Preparábamos juntos sus platos favoritos de la infancia: costillas barbecue, gumbo, collard greens. Hablábamos de recuerdos felices y planes para el futuro. «Cuando estés completamente recuperado, podemos hacer ese viaje a Europa que siempre quisiste», decía mientras me veía tomar religiosamente las píldoras falsas. «París, Roma, Madrid, te lo mereces después de una vida de trabajo duro». Ahora entiendo que cada una de esas cenas era una actuación macabra. Félix no planeaba viajes futuros conmigo. Calculaba cuánto más tendría que esperar hasta que las píldoras falsas hicieran su efecto. Durante esas noches, yo le contaba mis planes de renovar el condominio, actualizar mi testamento o quizá vender algunas propiedades para tener más liquidez. Félix escuchaba con atención fingida, preguntando detalles específicos sobre mis inversiones, mis cuentas bancarias y mis documentos legales. «Es importante tener todo en orden, papá. Nunca se sabe qué puede pasar». Sí, nunca se sabe que tu propio hijo podría estar planeando tu muerte. Te confieso algo, amigo mío. La traición de Félix me dolió más que la muerte de Celeste, más que todos mis fracasos profesionales, más que cualquier pérdida material que haya sufrido. Porque Celeste murió amándome, miles de horas de trabajo extra para darle todo lo que quería, décadas de amor incondicional, apoyo constante e infinito perdón por sus fracasos. Y él me pagó intentando asesinarme. Esa es la verdad más amarga que un padre puede enfrentar. Descubrir que el hijo al que le diste todo, absolutamente todo, considera tu muerte como la mejor inversión para su futuro. La mañana después de recibir los resultados del laboratorio de Julian, me desperté con una claridad mental que no tenía desde hacía meses. El shock inicial había pasado, y ahora el médico en mí tomaba el control. 45 años de experiencia profesional me habían enseñado que ante una crisis hay que actuar con método y precisión. Mi primer pensamiento fue llamar al abogado Paul Sutton. Paul había sido mi compañero en la escuela de medicina Morehouse los primeros 2 años, antes de que él cambiara a Derecho. Ahora era uno de los abogados más respetados de Atlanta, especializado en defensa y acusación penal. Lo que más me gustaba de Paul era que nunca había perdido la honestidad brutal que tenía desde joven. «Paul», le dije por teléfono, «necesito verte urgentemente. Es un asunto muy delicado». Nos encontramos esa misma tarde en su oficina en el centro. El edificio era impresionante, con ascensores de bronce y mármol que te hacían sentir la seriedad del lugar. Paul me recibió en su despacho, rodeado de libros de leyes y diplomas que atestiguaban 40 años de práctica exitosa. «Arthur», dijo después de escuchar toda la historia, «esto es intento de asesinato, pero necesitamos evidencia sólida, irrefutable. El testimonio del laboratorio es clave, pero no basta». Paul se acercó a su ventana que daba a la plaza del tribunal. «Mira, hermano, sé lo duro que debe ser esto para ti, pero si de verdad quieres seguir adelante, necesitamos armar un caso que ningún juez pueda desestimar». Me explicó que necesitábamos establecer 3 elementos: oportunidad, motivo y método. La oportunidad era clara. Félix era quien compraba y manejaba mis medicamentos. El motivo era obvio, la herencia. Pero el método requería más investigación. ¿De dónde saca Félix las píldoras falsas? ¿Cómo las obtiene? ¿Hay más personas involucradas? Paul preguntaba mientras tomaba notas en su blog legal. Y lo más importante, necesitamos que él mismo admita su involucramiento. Esa frase se me grabó en la mente.
Necesitamos que él mismo admita su involucramiento. Salí de la oficina de Paul con una misión clara. De camino a casa, mi mente médica empezó a planear cada paso como si fuera una cirugía compleja. Cada detalle tenía que ser perfecto, cada movimiento calculado. Al día siguiente fui a una tienda de electrónica en el centro comercial Lenox Square. Me sentí extraño comprando un dispositivo para espiar a mi propio hijo, pero no había alternativa. Elegí un pequeño grabador de voz digital del tamaño de una caja de cerillas, con capacidad para 8 horas de audio de alta calidad. Es para grabar conferencias médicas, le expliqué al joven vendedor que me atendió. Mentir se estaba volviendo una necesidad desagradable, pero inevitable. Durante 3 días practiqué usando el dispositivo. Lo encendía y apagaba hasta dominar cada botón. Probé diferentes ubicaciones en mi estudio para encontrar el lugar con mejor acústica. Como cualquier procedimiento médico, la preparación era clave para el éxito. También planeé con cuidado qué le diría a Félix. Tenía que sonar natural, convincente. No podía parecer un interrogatorio o se pondría a la defensiva. Necesitaba crear un ambiente de confianza para que se sintiera cómodo y hablara libremente. Decidí invitarlo a cenar un viernes por la tarde. Le dije que quería agradecerle toda su ayuda con los medicamentos, que me sentía mejor y quería celebrar. Félix aceptó inmediatamente, como siempre, cuando implicaba una comida gratis. Esa tarde preparé costillas BBQ ahumadas lentamente, su plato favorito desde niño. Mientras la carne se cocinaba despacio en el horno, saqué una botella de whisky añejo, una reserva para una ocasión especial. Qué ironía que esa ocasión especial fuera tenderle una trampa a mi propio hijo. El whisky tenía un significado particular para nosotros. Era lo que bebíamos cuando Félix cumplió 21, cuando se graduó de la universidad y cuando abrió su primer negocio. Siempre brindábamos con whisky en los momentos importantes de su vida. A las 6 en punto, Félix llegó puntual, como siempre. Traía esa sonrisa que ahora reconozco falsa, pero que en ese momento aún me engañaba en parte. «¿Cómo está mi papá favorito?», dijo con esa alegría forzada que había perfeccionado. «Muy bien, hijo mío», respondí abrazándolo como lo había hecho miles de veces. «Me siento más fuerte cada día gracias a los medicamentos que tú me consigues». El grabador estaba escondido bajo unas revistas en la mesa de centro, justo al lado de donde Félix siempre se sentaba. Lo había probado varias veces y el sonido se captaba perfectamente. Empezamos la noche hablando de cosas triviales. Le pregunté por su trabajo actual, sus amigos, sus planes. Félix estaba relajado, confiado. Servimos las costillas con puré de papas y collard greens, exactamente como le gustaba desde niño. Después de la cena, saqué una botella de whisky añejo y 2 vasos de cristal que habían pertenecido a Celeste. «Brindemos, hijo mío», dije, «por tu dedicación al cuidarme tanto». Félix sonrió y levantó su vaso. «Por muchos años más, papá». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Muchos años más juntos, cuando él esperaba exactamente lo contrario. Después del primer trago, empecé con las preguntas que había ensayado. Tenía que ser gradual, sutil. «Oye, Félix, tengo curiosidad. ¿De qué farmacia compras mis medicamentos? Hablé el otro día con Martin, el esposo de tu prima Lisa, y dijo que consigue descuentos especiales en CVS para los medicamentos de su papá». Félix dio un trago largo de whisky antes de responder. «Voy a diferentes farmacias, papá, donde sea más barato». «¿Pero no tienes una de confianza? Estos medicamentos son muy especializados. No se venden en cualquier lado». Noté que Félix se removía incómodo en la silla. Sus manos empezaron a jugar con el vaso de whisky, girándolo nerviosamente. «Sí, tengo mis lugares, no te preocupes». Seguí presionando suavemente. «Es que el otro día hablé con el Dr. Hayes, mi cardiólogo, y me mencionó que hay muchos medicamentos falsos en el mercado. Me asustó, ¿sabes?
Recomendó comprar solo en farmacias certificadas con todos los permisos en regla. Félix se puso visiblemente tenso. Papá, ¿por qué tantas preguntas? Yo sé lo que hago. Llevo meses comprando tus medicinas y no ha pasado nada malo. Tienes razón, hijo. Solo quiero estar seguro. Estos medicamentos son caros. No quiero que te estafen. Son caros. Félix de repente explotó con una vehemencia que me sorprendió. Cada mes gasto una fortuna en tus píldoras. El costo de mantenerte vivo me está sangrando en seco. Esa frase quedó perfectamente grabada en el dispositivo. El costo de mantenerte vivo me está sangrando en seco. Pero el dinero para los medicamentos salía de mi propia cuenta bancaria. Yo le daba la cantidad exacta que costaban según las recetas. ¿Sangrándote en seco?, pregunté con calma. Pero yo te doy exactamente lo que cuestan según los precios que tú me dices. Félix se dio cuenta de su error inmediatamente. Su cara se puso roja y empezó a balbucear. Sí, claro, papá. Quiero decir, es mucho dinero en general. Sería mucho dinero para cualquier familia. Pero el daño ya estaba hecho. Félix veía el cuidado de mi salud como una carga financiera, no como un deber filial. Decidí presionar un poco más. Hijo, ¿podrías traerme los recibos de las últimas compras? Quiero ver exactamente cuánto estamos gastando. Tal vez pueda hablar con mi proveedor de Medicare para que cubra parte. Félix casi se atraganta con el whisky. Los recibos... no sé si los tengo. No suelo guardar esos papeles. ¿Cómo que no los tienes? Esos son deducciones de impuestos, Félix. Los gastos médicos son completamente deducibles. No me gusta lidiar con papeleo, papá. Sabes que soy malo para eso. Era una mentira, y los dos lo sabíamos. Félix había estudiado administración de empresas. Sabía perfectamente la importancia de guardar recibos. La conversación se volvió cada vez más tensa. Félix empezó a beber más rápido, rellenando su vaso de whisky como si fuera agua. Yo mantuve el grabador encendido, capturando cada palabra, cada pausa reveladora. Félix, dije simulando la voz más cálida que pude, aprecio tanto que te hayas encargado de mis medicamentos desde el infarto. Ha sido un alivio saber que tú manejas todo. No sé qué haría sin ti. Esperaba que esas palabras lo calmaran, quizás hasta lo hicieran sentir culpable. Pero Félix solo respondió: «Es lo menos que puedo hacer, papá, después de todo lo que has hecho por mí». Otra frase con doble sentido que el grabador capturó perfectamente. Al final de la noche, Félix se fue más temprano del usual. Estaba nervioso, incómodo. Se despidió rápido y prácticamente salió corriendo del condominio. Cuando escuché la grabación esa noche, tenía material suficiente para establecer un patrón de comportamiento sospechoso. Pero Paul tenía razón. Necesitaba más evidencia. Al día siguiente, llamé a la doctora Lena Scott. Lena había sido una de mis alumnas más brillantes en los años 80. Ahora era la directora de la División de Ciencias Forenses del Georgia Bureau of Investigation, GBI. Había trabajado en cientos de casos de envenenamiento y falsificación de drogas. «Doctora Scott», le dije usando el trato formal que siempre usaba con mis alumnos en asuntos profesionales, «necesito su ayuda en un caso muy delicado». Lena me recibió en su laboratorio del GBI un martes por la mañana. El lugar me impresionó. Equipos de última generación, microscopios electrónicos, espectrómetros de masa, todo lo que un detective científico podía necesitar. Le entregué muestras de todos mis medicamentos falsos y le expliqué la situación, sin mencionar que el sospechoso era mi hijo. «Necesito saber exactamente qué contienen estas píldoras y si es posible determinar su origen».
Lena, con la eficiencia que mostraba desde estudiante, se puso a trabajar de inmediato. Dr. Consincate, esto va a tomar unos días, pero le prometo un análisis completo. 3 días después, Lena me llamó con los resultados. Doctor, esto es muy serio. Las píldoras no solo son falsas, son fabricadas profesionalmente, caseras. Quien hizo esto tiene conocimientos de farmacología y acceso a prensas industriales para tabletas. ¿Puede determinar la fuente? Estoy trabajando con algunos contactos en el mercado negro farmacéutico. Este tipo de operación no es común. Hay muy pocas personas en Atlanta capaces de hacer réplicas tan exactas. Una semana después, Lena tenía información concreta. Doctor, encontré la fuente. Hay un laboratorio clandestino en un barrio del sur produciendo drogas falsificadas para distribución a farmacias piratas. El dueño se llama Marcus Mock Shaw. Es un químico farmacéutico, pero le revocaron la licencia hace 5 años por vender drogas adulteradas. ¿Cómo conectamos a este Shaw con mi caso? Ya lo hice, dijo Lena con una pequeña sonrisa. Hablé con mis contactos en la policía. Shaw admitió que durante los últimos 3 meses ha estado vendiendo réplicas de digoxina y metoprolol a un joven que pagaba en efectivo. La descripción coincide perfectamente con la foto que me mostró. Era Felix, sin duda. Ahora tenía la cadena completa. Felix compraba las píldoras falsas en un laboratorio clandestino, las traía a casa, fingiendo ser el hijo de Botet, y esperaba que la falta de medicamento real me matara lentamente. El siguiente paso era involucrar a la autoridad judicial. A través de Lena, contacté al asistente del fiscal de distrito, Robert Green, otro de mis exalumnos de los cursos de medicina legal que di en la Escuela de Medicina de Emory. Robert había sido un estudiante excepcional, de esos que hacían preguntas inteligentes y siempre buscaban entender no solo el qué, sino el porqué de cada procedimiento forense. Ahora, 20 años después, era una de las figuras más respetadas del sistema judicial de Georgia. «Dr. Consincate», me dijo cuando nos encontramos en su oficina, «este caso es complejo porque involucra a su familia. ¿Está completamente seguro de querer proceder legalmente?» Esa pregunta me atormentó durante semanas. ¿Realmente quería enviar a mi propio hijo a la cárcel? No había otra forma de resolverlo. Pasé noches enteras despierto mirando el techo de mi dormitorio, recordando al niño que Felix había sido, al de 8 años que me abrazaba cuando llegaba cansado del hospital, al adolescente que presumía con sus amigos que su papá era médico, al joven universitario lleno de sueños y ambiciones. Pero luego recordaba las píldoras falsas, los 3 meses de agonía física, la frialdad calculada con que había planeado mi muerte. No era una decisión impulsiva de su parte, era un plan metódico, ejecutado con la paciencia de un asesino profesional. Una tarde, sentado en el sillón donde tantas veces había consolado a Felix después de sus fracasos empresariales, tomé la decisión final. Llamé a Robert Green. «Asistente del fiscal», le dije, «proceda con el caso. Mi hijo intentó matarme. Eso no se puede perdonar, sin importar los lazos familiares». Robert armó el expediente con la eficiencia de un profesional consumado. Tenía los resultados del laboratorio de Julian Cole confirmando que mis medicinas eran placebos. Tenía el análisis forense de Lena Scott identificando la fuente de las píldoras falsas. Tenía la grabación de mi conversación con Felix donde se contradecía sobre los costos de los medicamentos. Tenía el testimonio de Marcus Shaw, el fabricante ilegal, identificando a Felix como su cliente. «Es un caso sólido, doctor», me aseguró Robert. «Cualquier juez verá que hay elementos suficientes para procesarlo por intento agravado de asesinato. Pero yo quería estar absolutamente seguro. Robert, ¿hay alguna posibilidad de que esto sea un malentendido? ¿Que Félix fuera engañado por alguien más?» Robert revisó todos los documentos de nuevo. «Doctor, su hijo pagó en efectivo medicamentos falsificados en un laboratorio clandestino. Lo hizo mensualmente durante 3 meses. Sabía exactamente qué compraba y para qué lo usaba. No hay forma de que esto fuera un accidente». Esa confirmación me tranquilizó y me devastó al mismo tiempo. Mi instinto paternal quería encontrar una explicación alternativa, cualquier cosa para exonerar a Félix, pero mi mente racional, entrenada en 4 décadas de medicina, sabía que Robert tenía razón. Félix había intentado asesinarme. Los días previos a su arresto fueron los más duros de mi vida.
Félix seguía visitándome, seguía trayéndome los medicamentos falsos y seguía fingiendo preocupación por mi salud. Cada conversación se sentía como una obra macabra, donde ambos actuábamos a roles que sabíamos falsos. ¿Cómo te sientes, papá?, preguntaba mientras organizaba mis píldoras falsas en el dispensador semanal. Mejor, hijo, respondía yo, gracias a ti. Era un diálogo de mentiras mutuas. Él sabía que me estaba envenenando lentamente. Yo sabía que él lo sabía, pero ambos manteníamos la farsa. Una noche, 2 días antes del arresto, Félix me preguntó algo que me heló la sangre. «Papá, ¿has actualizado tu testamento desde el infarto?» «¿Por qué lo preguntas?», respondí tratando de mantener la voz neutral. «Bueno, un amigo me dijo que después de un infarto es importante tener todos los documentos en orden por si acaso, ¿sabes? Por si acaso». Félix ya estaba haciendo planes concretos para mi muerte. Ya no solo me mataba, ya pensaba en el papeleo posterior. Esa conversación eliminó cualquier duda residual que pudiera tener sobre proceder con la denuncia. Mi hijo no era solo un asesino potencial, era un asesino impaciente. Le dije que había actualizado mi testamento, que todo estaba en orden. Félix sonrió satisfecho. Probablemente pensaba que su plan iba perfecto. Si me estás escuchando, amigo mío, quiero que entiendas algo importante. La justicia a veces requiere decisiones que van contra nuestros instintos más básicos. Un padre protege naturalmente a su hijo, pase lo que pase. Pero hay líneas que no se pueden cruzar, traiciones que no se pueden perdonar. Cuando alguien intenta matarte deliberadamente, sistemáticamente durante meses, esa persona deja de ser tu familia. Se convierte en tu enemigo, sin importar la sangre que compartan. Félix había elegido ser mi asesino. Ahora, yo elegía ser su némesis. El martes 28 de marzo de 2012, a las 6:15 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Félix, pero su voz sonaba completamente diferente a cualquier tono que le hubiera oído antes. No era la voz del hijo afectuoso que fingía ser, ni la del empresario fallido pidiendo dinero. Era la voz de un animal acorralado. «Papá, tienes que ayudarme. La policía está aquí. Dicen que me están arrestando por intento de asesinato. Esto es una locura. Tienes que llamar a tu abogado y arreglar este malentendido». Me senté al borde de la cama escuchando cómo mi hijo gritaba por teléfono, mientras los oficiales le leían sus derechos. Después de 45 años atendiendo llamadas de emergencia en el hospital, reconocía perfectamente el sonido de la desesperación genuina. Pero esta vez no sentí compasión. Sentí alivio. «Félix», le dije con voz calma, «no puedo ayudarte. Esto no es un malentendido». Hubo un silencio terrible al otro lado. Luego oí que le quitaban el teléfono. Un oficial me habló. «Dr. Consinken, somos de la oficina del fiscal del distrito de Fulton. Su hijo está siendo arrestado por intento de asesinato. Necesitaremos su testimonio en las próximas horas». Esa mañana me vestí con el traje azul marino que usaba para conferencias médicas importantes. Si iba a testificar contra mi propio hijo, lo haría con la dignidad que el momento requería. Me peiné con cuidado, me puse la corbata que Celeste me regaló por nuestro 20 aniversario y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía 71 años, pero sus ojos mostraban la determinación de quien había tomado la decisión más difícil de su vida. Robert Greene me llamó 2 horas después. «Doctor, Félix está en la comisaría. Su abogado, el letrado Jenkins, pide fianza con cargo menor, pero nosotros empujamos por intento agravado de asesinato. No va a salir fácilmente». En los días siguientes, los periódicos locales empezaron a cubrir el caso. «Destacado cardiólogo acusa a su hijo de intento de asesinato con medicamentos falsos», decían los titulares. Era humillante ver nuestros nombres en las noticias, pero también era necesario. La gente tenía que saber que este tipo de crímenes no quedaban impunes, sin importar los lazos familiares. El primer interrogatorio de Félix fue 3 días después de su arresto. Robert me permitió observar desde una habitación contigua con vidrio unidireccional. Ver a mi hijo sentado en esa mesa metálica, esposado, vestido con el mono naranja del centro de detención,
me rompió el corazón a pesar de todo lo que había hecho. El abogado Jenkins, un joven abogado que Félix había contratado con dinero que probablemente me había robado, intentó construir una defensa basada en la ignorancia. Mi cliente no sabía que los medicamentos eran falsos, repetía constantemente. Fue víctima de un fraude por parte del proveedor. Pero Robert fue implacable. Había hecho su tarea perfectamente. Su cliente visitó el laboratorio clandestino de Marcus Shaw durante 3 meses consecutivos. Pagó en efectivo específicamente por réplicas de medicamentos cardíacos. ¿Cómo explica que una persona inocente busque deliberadamente un laboratorio ilegal para comprar medicinas falsas? Félix sudaba profusamente. Sus manos temblaban mientras intentaba responder. Yo pensé que eran genéricos más baratos. El señor Shaw me dijo que eran equivalentes de marca. Entonces, ¿por qué no pidió recibos de venta a Shaw? ¿Por qué le mintió a su padre sobre dónde compraba los medicamentos? ¿Por qué nunca guardó comprobantes de compra? Con cada pregunta de Robert, Félix se hundía más. Sus respuestas se volvían contradictorias, nerviosas. Era evidente que mentía y mal. «Mire, asistente del fiscal», dijo Félix por fin a Robert, «mi papá es muy mayor, tiene problemas cardíacos, a veces se confunde, se imagina cosas. Tal vez él mismo cambió sus medicamentos y ahora no lo recuerda». Eso fue la gota que colmó el vaso. Oír que Félix sugería que yo tenía demencia senil, que había inventado todo el caso por confusión mental, me llenó de una furia fría que nunca había sentido. Robert miró a Félix con desprecio profesional. «Señor Félix Kincaid», dijo usando su título académico con sarcasmo. «Está sugiriendo que un cardiólogo con 45 años de experiencia, que formó a la mitad de los médicos de Atlanta, no puede distinguir entre medicamento real y falso». Félix no supo qué responder. El proceso legal duró 4 meses. 4 meses durante los cuales Félix siguió intentando contactarme desde la cárcel, enviándome cartas que alternaban entre súplicas patéticas. «Papá, me tienes pudriéndome en la cárcel por tu orgullo», escribió en una carta con letra descuidada en papel barato. «Cuando salga, no quedará nada de nuestra familia. Espero que estés feliz». En otra carta, fue más directo. «Si sigues con esto, nunca nos reconciliaremos. Morirás solo y amargado sin familia». Guardé todas sus cartas como evidencia adicional de su carácter manipulador. El juicio empezó un lunes de julio. La sala del Tribunal Superior del County of Fulton estaba llena. Colegas médicos, vecinos, periodistas, parientes lejanos que no veía en años. Todos querían presenciar el espectáculo de un padre acusando penalmente a su propio hijo. Félix llegó al juicio vestido con un traje gris que reconocí inmediatamente. Era el mismo que le había comprado para su graduación universitaria. Su estrategia era obvia, intentar verse como el hijo devoto y exitoso que nunca había sido realmente. El fiscal principal, Andrew Miller, presentó el caso con la precisión de un cirujano. Empezó explicando mi carrera médica, mi reputación impecable y mis 45 años salvando vidas. Luego describió mi infarto, la prescripción médica de fármacos específicos y cómo Félix se había ofrecido voluntariamente a encargarse de comprarlos. «Señoras y señores del jurado», dijo Miller con voz solemne, «el acusado no solo intentó matar a su padre, lo hizo de la forma más cruel posible, lentamente, haciéndole creer que recibía tratamiento médico mientras en realidad lo envenenaba con su negligencia calculada». La defensa del abogado Jenkins fue patética. Intentó presentar a Félix como un hijo confundido que había sido engañado por criminales sin escrúpulos. «Mi cliente es víctima de una estafa farmacéutica», afirmó. Creía genuinamente que compraba genéricos legales. Pero cuando empezaron los testimonios de los testigos, la defensa de Félix se derrumbó por completo. Julian Cole tomó el estrado vestido con su bata blanca de jefe de farmacia.
Explicó al jurado el proceso que siguió para analizar mis medicamentos, los equipos usados y los resultados obtenidos. Las píldoras no contenían ningún principio activo, concluyó. Eran placebos fabricados profesionalmente para engañar a un paciente cardíaco. Lena Scott fue aún más devastadora. Como experta forense, presentó evidencia que conectaba directamente las píldoras falsas encontradas en mi casa con el laboratorio clandestino de Marcus Shaw. Las muestras son idénticas en composición, método de fabricación y origen de materiales, testificó. No hay duda de que provienen de la misma fuente ilegal. El doctor Darius Hayes, mi cardiólogo, explicó al jurado las consecuencias médicas de suspender abruptamente la medicación cardíaca. Un paciente en la condición del doctor Kincaid, sin sus medicamentos reales, habría muerto en un máximo de 3 a 6 meses, dijo gravemente. Lo que hizo el acusado equivale a una sentencia de muerte lenta. Pero el momento más impactante del juicio llegó cuando Robert pidió reproducir la grabación de mi conversación con Felix. La sala quedó en completo silencio mientras la voz de mi hijo salía de los altavoces del sistema de audio. Son caros. Cada mes gasto una fortuna en tus píldoras. El costo de mantenerte vivo me está sangrando a seco. Cuando esas palabras resonaron en la sala, vi a varios jurados intercambiar miradas de asco. La frialdad con que Félix se refería al costo de mantenerme vivo era evidente para todos. El fiscal pausó la grabación. Señoras y señores del jurado, noten que el acusado habla de mantenerte vivo, refiriéndose a su padre como si fuera una carga económica, y habla del dinero como si fuera suyo, cuando en realidad el doctor Kincaid le daba la cantidad exacta necesaria para comprar los medicamentos reales. La grabación siguió reproduciéndose. La voz nerviosa de Félix cuando le pregunté por los recibos, sus contradicciones sobre las farmacias donde supuestamente los compraba, su irritación cuando insistí en más detalles, todo quedó expuesto al jurado. Félix, sentado en la mesa de la defensa, tenía la cabeza baja. Su abogado intentaba tomar notas, pero era evidente que no tenía forma de refutar evidencia tan contundente. Cuando le tocó a Félix testificar en su propia defensa, fue un desastre. Tomó el estrado visiblemente nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado. «Nunca quise hacerle daño a mi papá», empezó con voz temblorosa. «Él es lo más importante que tengo en mi vida. Todo esto es un terrible malentendido». El fiscal lo destrozó en el contrainterrogatorio. «Señor Kincaid, ¿por qué visitó específicamente un laboratorio clandestino para comprar medicamentos falsos si su intención era ayudar a su padre? No sabía que era clandestino. ¿No le pareció sospechoso que el señor Shaw operara desde un sótano en un barrio del sur sin licencias visibles y exigiendo solo efectivo? Pensé que ¿no le pareció extraño que esos genéricos costaran $500 cuando los originales cuestan $15,000? Félix no tenía respuestas coherentes. Se contradecía constantemente, tartamudeando. Se veía exactamente como lo que era, un mentiroso desesperado intentando salvarse. El momento más dramático llegó durante los alegatos finales. El fiscal había terminado su presentación devastadora. El abogado de la defensa había hecho un último intento patético de sembrar duda. El juez estaba a punto de declarar un receso cuando Félix se levantó abruptamente de su asiento. «¡Papá!», gritó volviéndose hacia donde yo estaba sentado en la galería de testigos. «¡Papá, perdóname! No quise hacer esto. Fue un error estúpido, una locura. Retira los cargos, por favor». Toda la sala quedó en silencio. Los alguaciles se acercaron a Félix para contenerlo, pero el juez les hizo señas de esperar. Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando mi reacción. Me levanté lentamente de mi asiento. Caminé hasta estar frente a Félix, separado solo por la barandilla que dividía la galería del área del juicio. Mi hijo tenía lágrimas corriendo por las mejillas, las manos extendidas hacia mí en súplica. Por un momento, por un doloroso segundo, mi corazón de padre quiso ceder. Vi al niño de 5 años que corría hacia mí cuando llegaba del hospital.
al adolescente que presumía con sus amigos de su papá médico, al joven universitario lleno de sueños. Pero luego recordé las píldoras falsas, los 3 meses de agonía física, la frialdad calculada con que había planeado mi muerte y la sonrisa falsa mientras me veía tomar los placebos noche tras noche. Félix, dije con voz clara que resonó en toda la sala. Durante 45 años dediqué mi vida a salvar vidas. Tú dedicaste 3 meses a intentar quitarme la mía. Que el tribunal decida qué hacer con eso. Félix se derrumbó en su silla. Su abogado intentó calmarlo, pero mi hijo empezó a sollozar incontrolablemente. «Eres un monstruo», gritó de repente con una rabia que nunca le había visto. «Me controlaste con tu dinero toda mi vida. Nunca me dejaste ser independiente. Siempre fuiste un tirano». «Orden en la sala», gritó el juez golpeando su mazo. Pero Félix siguió. «Te odio. Ojalá hubieras muerto en tu infarto. El dinero es mío por derecho. Soy tu único heredero». Esas palabras fueron su sentencia. El jurado oyó la verdadera naturaleza de Félix. Un hombre que consideraba mi muerte como su derecho, que creía que mi dinero le pertenecía más que mi propia vida. Los alguaciles por fin lo sacaron de la sala mientras seguía gritando incoherencias sobre herencias e injusticias. Su voz se perdió en los pasillos del tribunal, pero sus últimas palabras habían quedado claras. «Cuando salga de prisión, pagarás por esto». Esa fue la última vez que vi a mi hijo como hombre libre. Salí del tribunal esa tarde con sentimientos encontrados. Por un lado, tenía la satisfacción de saber que la justicia se había servido. Un criminal había sido castigado sin importar los lazos familiares. Por otro lado, había perdido para siempre al único hijo que tenía, a la única familia que me quedaba en el mundo. Esa noche, sentado en mi condominio viendo las noticias reportar el veredicto, me pregunté si había hecho lo correcto. ¿Valía la pena destruir mi propia familia por la justicia? La respuesta llegó cuando recordé las palabras que Félix gritó en la sala. «El dinero es mío por derecho». No había mostrado remordimiento por intentar matarme. Su única preocupación era asegurar su herencia. Un hijo que ve a su padre como un obstáculo para su enriquecimiento no es verdaderamente un hijo. Es un enemigo que comparte tu sangre, pero no tus valores. Si me estás escuchando, amigo mío, entiende esto. El amor verdadero a veces requiere decisiones que parten el corazón. Proteger a un criminal porque es tu familia no es amor, es complicidad. A veces la justicia debe importar más que la sangre. 12 años en prisión para Félix. 12 años para reflexionar sobre lo que había hecho y quizás, con suerte, encontrar algo de redención en su alma corrompida. Yo tenía 71 años. Con un poco de suerte y los medicamentos correctos, podía vivir lo suficiente para ver si mi hijo lograba convertirse en un ser humano decente. Pero, honestamente, ya no tenía muchas esperanzas. Los días que siguieron al juicio fueron extraños, amigo mío. Por primera vez en meses, empecé a tomar mis medicamentos reales. Julian Cole me había conseguido las recetas originales y cada mañana, al abrir el dispensador de píldoras, veía las verdaderas que mantendrían mi corazón funcionando. Era como despertar de una pesadilla médica. En 3 semanas, mi condición mejoró dramáticamente. La hinchazón de las piernas desapareció. La falta de aire que me atormentaba se redujo a casi nada. Y por primera vez desde el infarto, pude subir las escaleras de mi edificio sin parar a descansar. «Es increíble», le dije a Darius Hayes en mi siguiente cita. «Me siento como resucitado». «Dr. Consincade», respondió Darius con esa sonrisa profesional que siempre recibía de mis exalumnos, su corazón estaba literalmente muriendo poco a poco. Ahora que recibe el tratamiento adecuado, es normal sentirse renacido. Tenía 71 años, pero me sentía con energía suficiente para vivir otra década, tal vez 2. La pregunta era, ¿qué haría con esos años extra que Félix había intentado robarme?
La respuesta llegó una tarde de octubre, cuando recibí una llamada de la doctora Yvonne Bell, decana de la Escuela de Medicina Morehouse. Yvonne había sido mi residente hace 15 años, una estudiante brillante que ahora dirigía una de las escuelas de medicina más prestigiosas del país. Dr. Consincade me dijo por teléfono: hemos seguido su caso en las noticias. Queremos ofrecerle un puesto para regresar como profesor consultor. Nuestros estudiantes necesitan aprender no solo medicina, sino también ética profesional. Usted representa ambas cosas. La propuesta me intrigó inmediatamente. Volver a las aulas, compartir 45 años de experiencia con una nueva generación de médicos, era exactamente lo que necesitaba para dar sentido a esta segunda oportunidad de vida. Empecé a dar clases los martes y jueves por la mañana. Ética médica y toma de decisiones clínicas era el nombre oficial del curso, pero yo lo llamaba «Cómo ser un médico de verdad». Los estudiantes llegaban esperando teoría aburrida y se encontraban con historias reales de 45 años en el quirófano. Señoras y señores, les decía en mi primera clase de cada semestre, la medicina no se trata de memorizar libros de texto, se trata de salvar vidas humanas reales, con familias reales, con problemas reales. Cada decisión que tomen como médicos tendrá consecuencias que duran para siempre. Les contaba casos de mi carrera, pero siempre con una lección ética. El paciente que llegó con infarto el domingo de Pascua y cómo decidí cancelar la cena familiar para operarlo. La niña de 5 años con defecto cardíaco congénito, cuyos padres no podían pagar la cirugía y cómo organicé una colecta entre mis colegas para pagarla. El empresario rico que quería saltarse la lista de trasplantes y por qué le dije que el dinero no compra corazones. Los estudiantes me adoraban. Al final de cada semestre hacían fila para sacarse fotos conmigo y pedirme que firmara sus libros de medicina. «Dr. Kincaid», me decían, «nos enseñó que ser médico es ser un héroe». «No», siempre los corregía, «ser médico es ser humano. Los héroes están en las películas. Los médicos estamos en los hospitales haciendo nuestro trabajo con honestidad y compasión». Pero había algo más profundo que quería hacer con mi nueva vida. En las noches, sentado en mi estudio mirando las fotos de Celeste, empecé a planear algo que daría significado permanente a todo lo que había vivido. Llamé a la notaria Elaine Dubois, la notaria más respetada de Atlanta y vieja amiga universitaria de Celeste. Ella había manejado nuestros asuntos legales durante décadas, desde la compra del condominio hasta el testamento que hice después del infarto. «Elaine», le dije cuando nos encontramos en su elegante oficina en Peachtree Street, «quiero cambiar completamente mi testamento. Todo lo que poseo, absolutamente todo, quiero donarlo a la universidad». Elaine me miró sorprendida. Había revisado mis finanzas muchas veces. Sabía exactamente cuánto valía mi patrimonio. «Arthur, estamos hablando de $4 millones entre el condominio, tus inversiones y tus ahorros. ¿Estás completamente seguro?» Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Le expliqué mi plan en detalle. Todo mi dinero se convertiría en un fondo de becas para estudiantes de medicina de familias pobres. No cualquier estudiante, sino específicamente aquellos que venían de la misma pobreza que yo conocí en mi juventud. Hijos de vendedores ambulantes, trabajadoras domésticas u obreros que soñaban con que sus hijos fueran médicos. Los recursos que Félix quería obtener con mi muerte, le dije a Elaine mientras tomaba notas, ahora salvarán vidas a través de la educación de nuevos médicos. Es justicia poética. Elaine trabajó 2 meses en los aspectos legales. Establecimos la Fundación Celeste Consincade para la Educación Médica, nombrada en honor a mi esposa. El fondo otorgaría 20 becas completas cada año, cubriendo no solo la matrícula, sino también libros, materiales e incluso un pequeño estipendio mensual para gastos de vida. El día que firmé el Nuevo Testamento, sentí una paz que no había experimentado desde la muerte de Celeste. Ahora sí, me dije, mi dinero va a hacer exactamente lo que yo hice durante 45 años: salvar vidas. Los primeros becarios de la Fundación Celeste Consincade fueron seleccionados en enero de 2014.
Recuerdo perfectamente la ceremonia de entrega en el auditorio principal de la Escuela de Medicina Morehouse. 20 jóvenes entre 18 y 20 años, todos con historias de pobreza y determinación que me recordaban mi propia juventud. Estaba María Johnson, hija de una mujer que vendía snacks caseros en el mercado de la ciudad. Había trabajado fines de semana como mesera en el bachillerato para ayudar en los gastos familiares. «Doctor Kincaid», me dijo con lágrimas en los ojos cuando le entregué la carta de beca, «mi mamá dice que usted es un ángel. Voy a ser la primera médica de mi familia». Estaba David Wallace, cuyo padre era obrero de construcción y había perdido una pierna en un accidente de obra. David había sido el mejor estudiante de su generación en una escuela pública del sur de la ciudad. «Señor doctor», me dijo, «voy a estudiar cirugía de trauma para ayudar a gente como mi papá». Cada historia me rompía el corazón y me llenaba de esperanza al mismo tiempo. Estos jóvenes tenían la misma hambre de superación que yo tuve 50 años atrás. La diferencia era que ellos no tendrían que trabajar noches para pagar sus libros. Podrían concentrarse completamente en convertirse en los mejores médicos posibles. Empecé una tradición de reunirme con los becarios una vez al mes. Los llevaba a comer a Pascal's, un restaurante tradicional sureño del centro, donde yo había celebrado mi graduación médica décadas atrás. Durante esas comidas me contaban de sus materias, sus dificultades y sus sueños profesionales. La doctora Sarah Jones, una joven tímida de un barrio obrero que quería especializarse en pediatría, me preguntó, ¿cómo supo que quería ser médico? «Hija mía», le respondí mientras comíamos pollo frito, «no es que yo elegí la medicina me eligió a mí. Cuando ves que puedes salvar una vida con tus manos y tu conocimiento, ya no puedes hacer otra cosa». Con el tiempo, los becarios se convirtieron en mis hijos adoptivos. Me enviaban fotos de sus primeras cirugías como residentes, me invitaban a sus bodas, me mandaban tarjetas en mi cumpleaños. Cada éxito de ellos era también mi éxito. Cada vida que salvaban era también una vida que yo había ayudado a salvar. Para 2016, ya había 300 médicos graduados con becas de la Fundación Celeste Kincaid, trabajando en hospitales de todo Estados Unidos. Cardiólogos, pediatras, ginecólogos, neurocirujanos, todos llevaban mi enseñanza de que la medicina es servicio, no negocio. Mientras tanto, Félix me escribía cartas esporádicas desde la prisión estatal. Las primeras cartas de 2012 y 2013 estaban llenas de rabia y resentimiento. «Papá, me tienes pudriéndome en la cárcel por tu orgullo», escribió con letra descuidada en papel barato. «Cuando salga, no quedará nada de nuestra familia. Espero que estés feliz». Otras cartas eran más manipuladoras. «Papá, he reflexionado mucho sobre lo que pasó. Entiendo que cometí errores, pero 12 años es demasiado castigo para tu propio hijo. Los otros presos me dicen que eres muy cruel conmigo». Guardé todas sus cartas en una caja de zapatos, pero nunca le respondí. No porque no pudiera perdonarlo, sino porque sabía que Félix aún no entendía verdaderamente lo que había hecho. Sus cartas hablaban de errores y malentendidos, nunca de intento de asesinato. Hasta que no reconociera la verdad completa, cualquier comunicación sería inútil. Las cartas se hicieron menos frecuentes con el tiempo. En 2017 recibí la última. «Papá, tengo libertad condicional en 2 años. He cambiado mucho aquí dentro. Me gustaría que habláramos cuando eso pase». Después de esa carta, silencio absoluto. Tal vez Félix por fin había entendido que algunas puertas se cierran para siempre. No sentía resentimiento, pero tampoco nostalgia. Era como recordar a alguien que conocí en otra vida, una persona que había existido, pero que ya no era relevante en mi presente. Los últimos años de mi vida fueron los más satisfactorios. Cada mañana me despertaba sabiendo que ese día enseñaría algo valioso a futuros médicos o recibiría noticias de un becario que había logrado un nuevo éxito profesional. Mi dinero trabajaba día y noche salvando vidas exactamente como yo lo había hecho durante 45 años. En 2025, a los 84 años, mi salud empezó a declinar gradualmente. No fue dramático,
solo el desgaste natural de un corazón que había vivido una vida plena. Darius Hayes explicó que podíamos extender mi vida con procedimientos más agresivos, pero le dije que no. Darius, le dije en mi última consulta, he vivido 84 años extraordinarios. He sido médico, esposo, padre, maestro. He salvado miles de vidas y he creado un legado que seguirá salvando vidas mucho después de mi muerte. Estoy listo. Morí un martes de marzo de 2026 en mi cama, rodeado de Yvonne Bell, Julian Cole, Lina Scott y una docena de mis becarios más cercanos. No hubo dolor, no hubo sufrimiento, solo una sensación de plenitud, de misión cumplida. Mis últimas palabras fueron para los jóvenes médicos que lloraban junto a mi cama. Sigan salvando vidas. Mantengan vivo el legado de la Fundación Celeste con Syncade. Y recuerden siempre, la medicina es amor en acción. Mi funeral fue una demostración del impacto que puede tener una vida bien vivida. Más de 1000 personas llenaron la histórica Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta. Médicos, enfermeras, pacientes que había salvado décadas atrás, becarios con sus familias, profesores universitarios y autoridades de salud. Félix no asistió, no lo esperaba. En mi lápida, por petición propia, grabaron una frase simple. Arthur Vance Kincaid, 1941-2026. Médico, maestro, benefactor. Salvó vidas con sus manos, sus enseñanzas y su generosidad. La Fundación Celeste Kincaid sigue funcionando hasta el día de hoy, financiada por el Fondo Perpetuo que establecí. Cada año, 20 jóvenes pobres pero brillantes reciben la oportunidad de convertirse en médicos sin la carga financiera que yo tuve que soportar. Si me estás escuchando, amigo mío, quiero que recuerdes esto. No estamos obligados a tolerar traiciones ni siquiera de nuestra propia familia. El respeto propio y la justicia deben estar por encima de los lazos de sangre. La verdadera familia se elige por valores compartidos, no por genética. Viví 86 años y morí con la conciencia tranquila, sabiendo que incluso mi dinero póstumamente sigue salvando vidas en lugar de haber terminado en manos de la persona que intentó quitarme la mía. Esa es la diferencia entre existir y vivir con propósito. Los principios no son negociables. La dignidad no está en venta. Y el legado se construye con decisiones correctas, no con decisiones fáciles. ¿Te gustó mi historia? ¿Y de qué ciudad me estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su dulce apoyo. Estoy ansioso por leer sus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.